Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar en esta cuarta sesión de este ciclo que tiene un título que me parece muy interesante, El dilema de la paz. Quiero dar las gracias a la Fundación La Caixa, al Palau Macaya y a UNESCO y a Mónica y a todo ese equipo que están haciendo un trabajo estupendo por hacer posible estas sesiones que yo creo que es muy importante que llevemos este debate en común. Hoy Blanca Torres, que ha ideado estas sesiones, no ha podido estar para este cierre y me ha pedido que agradezca especialmente al público, que parece ser, porque yo no he estado, que habéis sido muy activos y bueno, habéis agarrado con muchas ganas estas sesiones y habéis planteado en esta sala en común este pensamiento en torno al dilema de la paz. Entonces, hoy me sumo a este espacio como moderadora. Soy Paula Palacios, soy cineasta, tengo larga experiencia en hacer documentales sociales y he filmado varias veces en Irán, pero estoy deseosa de saber de estas dos grandes personas que traemos aquí un montón más sobre Irán, que ahora os las presentaré. Me gustaría mantener la duda que nos ofrece este título que he dicho sobre el dilema de la paz para llegar a hacernos la pregunta de la resistencia civil, qué supone la resistencia civil en este contexto de dilema. Creo que Irán representa muy bien el tema de estos ciclos, porque no sé si os habéis visto confrontados últimamente a la cuestión de ver si pensabais que estaba bien los bombardeos que han tenido lugar por parte de Estados Unidos y de Israel en Irán, y, por otro lado, la cuestión de que en Irán el gobierno mate a mujeres y a hombres. Es un dilema bastante increíble que es el que vamos a abordar aquí. Así que voy a pasar a presentar a nuestras invitadas. Sefide Farsi es una cineasta y activista iraní. Su obra documental reflexiona sobre la responsabilidad de filmar en contextos de violencia. Entre sus obras destaca Put Your Soul on Your Hand, The Siren, Red Rose, Tehran Without Permission, que es el documental que veremos luego, y ha estado nominada al César al Mejor Documental y ha obtenido el premio Gotham al Mejor Documental. Y muchas otras, muchísimas cosas que podéis buscar en Internet, y es una fantástica cineasta y una gran profesional. Simin Fadae es profesora en Sociología en la Universidad of Manchester. Investiga sobre movimientos sociales y forma parte de comités de investigación internacionales sobre clases y movimientos sociales. Así que, bueno, como sois tan activos, luego tendréis oportunidad de preguntar todo lo que queráis y están deseosas de contestar esas preguntas. Yo, antes de valorar la situación actual, que yo creo que todos y todas tenemos muchas ganas de comentar, habíamos pensado, y sobre todo ellas tienen muchas ganas, de contar el contexto histórico del que parte Irán para llegar a estos movimientos sociales de resistencia. Se van a dividir la respuesta entre las dos. Va a empezar Simin y luego Sefide. Cuando queráis. Yeah, thank you so much. Muchísimas gracias, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir en un viernes por la tarde en que hace tan buen tiempo. Es un placer estar aquí. Voy a hablar un poquito sobre los aspectos históricos. Voy a historicizar un poquito el momento actual. Creo que muchas personas, cuando piensan en Irán, piensan solo en el momento actual y piensan en Irán en un vacío. No contextualizan Irán. Por lo que es muy importante entender la lucha del pueblo iraniano, por lo que yo llamo un largo siglo de revolución. Empezó a inicios del siglo XX. Decir que el Canal 2 es el español, que veo que hay como gente que no... Canal 2. Ah, el 3, me he dicho. No, but because one is in. Ok, 3, sorry. Porque había como... Sorry. Okay, Yeah, for channel, because some people are having problems. Okay. Perfecto, aquí estamos en el canal 3. Pues la lucha del pueblo iraniano por su soberanía, justicia social y democracia y libertad no es algo nuevo. Empezó ya hace 100 años, hacia el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX. La gente se empezó a movilizar, el pueblo iraní se empezó a movilizar para limitar el poder del
monarca, porque antes de la revolución el sistema político era el de la monarquía. Así que era un momento en que la gente se unió, se movilizó de distintas formas bajo una represión muy potente en ese momento, en sociedades secretas y en muchas formas distintas. Escribieron panfletos, revistas, diarios, los distribuyeron sobre el terreno, trabajaron conjuntamente para lograr, al final, introducir un parlamento y una constitución en el sistema político de Irán. Y ese es el contexto interno de aquel momento, pero el contexto externo es que Irán es el vecino del Imperio Ruso. Era el vecino del Imperio Ruso en ese momento, estaba controlado por el Imperio Británico, porque al principio del siglo XX se descubrió petróleo en Irán y el Imperio Británico consiguió acceso al petróleo iraní. Así que tenían miedo de esta revolución constitucional, de la introducción de la Constitución y el Parlamento, porque les daba miedo que su poder quedase limitado. Y ya estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces lo que sucedió es que se logró constituir el Parlamento por el que tanto tiempo se había luchado y entonces los británicos le dieron apoyo. Y esto introdujo muchos desafíos para el movimiento de las personas, pero también, pese a todos los desafíos, se consiguió introducir el Parlamento y lograr introducir también una Constitución. Y entonces seguimos avanzando pensando en lo que estaba pasando en la Rusia imperial en aquel momento. El movimiento socialista estaba emergiendo, progresaba, Irán era su vecino y después, a través de la frontera, se producían muchos intercambios. El socialismo entró en Irán poquito a poco a través de la frontera y esto tuvo un impacto en la revolución constitucional, pero también la revolución postconstitucional. Muchas personas se fueron familiarizando con estas ideas, las ideas de la justicia social, que también formaban parte de la revolución constitucional, porque los reyes en aquel momento hacían muchas concesiones a los poderes occidentales, incluyendo Rusia, la Rusia imperial y el Imperio Británico y otros poderes occidentales, y subordinaban a los pobres desde el principio. La justicia social formó parte del movimiento del pueblo iraní por la democracia y por la soberanía también, porque querían la independencia, no querían estar bajo el yugo de los rusos o los británicos. Y un par de años más tarde, lo que sucedió después de la Revolución Constitucional, durante un tiempo un poco de inestabilidad, seguía habiendo luchas y los británicos organizaron un golpe de Estado para llevar a Reza al-Shah, el padre del anterior monarca de Irán, que fue destronado. Los británicos le volvieron a llevar a Irán a través de un golpe de Estado. Se quedó en el poder durante un par de años, en algún momento no estuvieron satisfechos con él y decidieron derrocarle y colocar a su hijo en el poder. Durante un par de años, Mohammad Reza fue el rey que había sido derrocado en 79, volvió al poder durante un par de años y había cierta libertad, mucha gente se estaba organizando, se establecían partidos políticos, las mujeres eran muy activas, habían sido muy activas en la Revolución Constitucional, empezaron a mostrarse incluso más activas porque se fueron formando partidos políticos, muchos grupos sociales se fueron organizando, distintas campañas. Y en aquel momento uno de los temas era la nacionalización del petróleo iraní. Muchos grupos de muchas ideologías crearon una coalición para dar apoyo a este movimiento de nacionalización del petróleo iraní y lo consiguieron. Y el principal defensor o el líder de este movimiento era Mohammad Mossadegh, que fue el primer ministro elegido democráticamente en aquel momento. ¿Y qué sucedió? Por supuesto, a los británicos esto no les gustó, porque perdían su poder en Irán y el acceso al petróleo iraní. Y junto con los americanos, que se estaban presentando como superpotencia, organizaron el golpe de Estado y en el 53 derrocaron al gobierno democráticamente electo y volvieron a traer al rey de Irán. Y
lo volvieron a instituir. Fue un tiempo muy duro para los iraníes, que habían trabajado tan y tan duro para conseguir la nacionalización del petróleo, organizarse a distintas esferas. Básicamente, en aquel momento, el movimiento sufrió un revés y volvió atrás décadas. Empezó una represión muy dura durante décadas. Muchos activistas y partidos políticos fueron prohibidos, muchos activistas fueron detenidos, encarcelados, y esta represión de algún modo condujo a un sistema muy complejo, o situación muy compleja. No tengo tiempo ahora de explicar todos los detalles, pero esto nos llevó a la revolución de 1979. Tenemos que entender estas fases de la lucha iraní, que yo llamo episodios. El primer episodio revolucionario fue el que llevó a la revolución constitucional. El segundo fue el episodio que condujo a la revolución del 79, y creo que ahora estamos en el tercer episodio, que no sabemos a dónde conducirá, pero es un episodio revolucionario de nuevo. La revolución del 79 fue una revolución de base muy amplia, que incluyó a muchos grupos sociales, muchas ideologías distintas, del socialismo al comunismo, al islamismo, al nacionalismo, al liberalismo y muchos otros, varias ideologías y distintas formas de pensar. Trabajadores, personas de la clase media, estudiantes, profesores, muchos grupos participaron. Fue un movimiento de base muy amplia por la justicia social, la democracia y contra el imperialismo. Porque después de 1953 los Estados Unidos se convirtió en la superpotencia dominante en Irán, la que controlaba todo, y esas eran las tres principales aspiraciones de la revolución. Pero en los medios occidentales, cuando oímos hablar de esta revolución, se muestra como una revolución islámica. Se dice que los islamistas secuestraron la revolución y acabaron gobernando después de la revolución. Y Sefide nos va a hablar un poquito más sobre los acontecimientos de después de la revolución, pero quiero acabar diciendo que la revolución del 79 fue un movimiento muy progresista que condujo a esa revolución y que tenía unas aspiraciones muy progresistas de justicia social, democracia y antiimperialismo, básicamente soberanía nacional. Y le paso ahora la palabra a Sefide. I take over to... Sí, tomo la palabra. Estoy encantada de estar aquí para poder presentar la película y me sigue trayendo muchos recuerdos. Es una de las últimas películas que pude rodar en Irán, sin permiso, como dice el título. 2009 fue la última vez que fui a Irán, no he podido volver desde entonces, pero hay algo que a día de hoy sigue siendo esta continuación de las mismas aspiraciones del pueblo iraní, que lucha por su agencia, su libertad, la democracia, pero por encima de todo, agencia. No solo las mujeres, sino también los hombres, toda la sociedad. Y Simin ha mencionado algunos aspectos y yo intentaré seguir el hilo hasta el momento actual para poder conduciros a través de otros movimientos. Quería añadir algo. No creo que los historiadores o que haya habido suficiente investigación sobre cómo el Shah, el último monarca, fue abandonado por los americanos, que le retiraron su apoyo. Es uno de los motivos por los cuales los revolucionarios lograron ganar de una forma bastante fácil. No fue un baño de sangre. El ejército, desde arriba, bajó las armas y se rindió, desde los mandos más altos. Y no es un misterio, sabemos lo que sucedió. Y creo que no se ha dicho lo suficiente. Por un lado, el Shah estaba muy enfermo y tenía un cáncer prácticamente terminal, un tumor cerebral. Lo sabían. Nosotros, los iraníes, prácticamente nadie lo sabía, pero los americanos, los franceses sí que lo sabían. Ese es un tema. Y luego, es un tema debatido, ¿eh? No quiero decir que ese fue el único motivo, no quiero
socavar las dinámicas de la revolución que lograron derrocarlo, pero en el 79 también fue el momento en que los soviéticos ocuparon Afganistán y los americanos también temían que un régimen de tipo socialista pudiera tomar el poder en Irán a continuación. Y creo que es uno de los motivos por los cuales estuvieron a favor o dejaron que los islamistas tomasen el control de todo, de esta revolución. En algún momento Khomeini se erigió como la solución, como el guía, y se suponía que tenía que ser para un periodo de transición. Y de hecho hubo este secuestro político que nos llevó de una dictadura a algo incluso peor que aún estamos atravesando y contra lo que el pueblo aún lucha para librarse de este régimen. Ha sido una lucha muy, muy larga. Khomeini, el Shah, se marcha el 16 de enero del 79 y poco después Khomeini entró en Irán, después de un largo exilio en Irak y después de pasar por Francia, mediante un avión de Air France. Es otro misterio porque Air France le dejó entrar al país o le ayudó a entrar al país. En cualquier caso, entró en Irán y se declaró la victoria porque el ejército se rindió sin mucha sangre de por medio. Sí que hubo asesinatos, pero no tantos como se podrían haber producido y como se produjeron en otras situaciones de insurrección militar en que se producen muchas más muertes, incluso este pasado enero en Irán. Las muertes perpetradas, los asesinatos perpetrados por el régimen en aquel momento es en parte un misterio porque no resistieron más. Y después, el 8 de marzo del 79, en aquel momento las mujeres salieron a las calles de Teherán. Muchas mujeres salieron a luchar contra el velo obligatorio, luchaban por su libertad y prácticamente 3 semanas después del 11 de febrero, de la victoria del 11 de febrero de la Revolución, de que fuera declarada la victoria, las mujeres ya salían a gritar que la libertad no es ni occidental ni oriental, sino que es universal. Y, por supuesto, las apalearon y las insultaron y las atacaron. Estos alzamientos se detuvieron y luego hubo un periodo de llamada libertad en Teherán durante un año. Durante ese periodo, muchos activistas, o de hecho todo el mundo, empezó a salir a la calle, a pronunciarse, a manifestarse y los fueron identificando. El régimen los fue identificando y después vino un periodo desde la primavera del 1980. Bueno, entre tanto, Irak atacó Irán en septiembre de 1980 también. Se sucedió la guerra entre Irak e Irán, empezó la guerra y el régimen utilizó esta situación para intensificar la represión e intensificar su dominio, su monopolio del poder político. Y a principios de 1981, empezaron los asesinatos. Empezaron las ejecuciones de los disidentes en las prisiones, las detenciones masivas y en junio del 81 hubo un gran movimiento que fue uno de los últimos episodios de alzamiento público y abierto y una vez más detenciones masivas. Las detenciones continuaron, las ejecuciones. No tenemos la cifra exacta de ejecuciones, pero una de las organizaciones que declaró la lucha es una organización de fanáticos, podríamos decir, pero en aquel momento tenían mucho poder. Y, ¿cómo lo digo esto? Fue una lucha bastante desequilibrada. Mucha gente fue arrestada, asesinada, torturada en prisión.
y pasamos por varios años de guerra. En el 88 la guerra terminó, Irán aceptó un acuerdo de alto al fuego en una posición de debilidad, pero al cabo de 8 años podrían haber detenido la guerra al cabo de 2 años, pero decidieron continuar. Resistieron contra los iraquíes, les devolvieron a la frontera inicial al cabo de 2 años, pero el régimen decidió continuar porque mantenían el poder, aún más poder, y por lo tanto la guerra duró otros 6 años y el 88 oficialmente acabó la guerra y Jomeini, que estaba muriendo, antes de morir, dio la orden de la purga en las prisiones. Y varios miles, no tenemos la cifra exacta, de presos políticos fueron asesinados en el verano del 88. Y fue un golpe tremendo la lucha iraní por la democracia, porque después se produjo un gran silencio en la sociedad civil, la sociedad quedó traumatizada y eso es muy peligroso. Era muy peligroso hacer cualquier cosa. Y años más tarde, ahora que sí, creo que uno de los primeros movimientos que puedo mencionar que tuvo un desenlace interesante fue el del 99. El alzamiento de los estudiantes en las residencias en Teherán principalmente, pero no solo en Teherán. Una vez más fue suprimido por el régimen, el primer reformista, el primer mandato de la elección del presidente, y fue elegido en el 97 y unos 2 años después, en su mandato, asesinaron, arrestaron, torturaron a estudiantes y él dijo: volved a casa. Abandonó el movimiento y se produjo un silencio y fue un golpe tremendo. Y después se produjo una de las fases más importantes de esta lucha, iniciada una vez más por las mujeres, la campaña del 1.000.000 de firmas por la igualdad de género. Las mujeres empezaron a recopilar firmas para cambiar la ley y lograron recopilar este 1.000.000 de firmas y más. Muchas fueron arrestadas y fue el inicio de un nuevo alzamiento en la sociedad civil por los derechos de la mujer, pero no solo eso, el centro, la base de sus demandas era esa. Y luego, esto fue en 2006, luego tuvimos la ola verde de 2009. Podemos ver una diferencia entre los meses anteriores y el final de la película, de hecho, que acaba en ese momento. Hubo fraude electoral y fue el segundo mandato de Ahmadinejad, que se suponía que era un dirigente electo, pero fue un fraude electoral. Quien debería haber ganado era Murtaza Musadí, y sigue en arresto domiciliario desde el 2011 en un muy malo estado de salud. Y se produjeron otros episodios, el de 2017, 2019, y cada uno de los episodios de alzamiento. En 2017, por ejemplo, tuvimos el movimiento de la Avenida de las Hijas de la Revolución, una vez más liderado por mujeres. Las demandas no solo eran económicas, sino que una de las principales vías de esta revolución provenía de las mujeres. De hecho, vimos una de las primeras que se subió a una caja en la calle y empezó a proclamar desde allí. Muchas la siguieron, las detuvieron, las sentenciaron a muchos años en prisión. Y por otra parte, también muchos activistas civiles seguían luchando por los niños y las niñas que trabajan en las calles, los derechos de la mujer, los sindicatos, porque los sindicatos están prácticamente prohibidos en Irán. Puedes formar un sindicato y rápidamente te detienen y acabas en prisión. Existen los sindicatos, pero es muy difícil ser sindicalista en Irán. Y después están las minorías, grandes minorías, la kurda, la turca,
la árabe en el sur, y todas estas minorías tienen activistas que son arrestados, son detenidos, y tenemos toda una confederación de movimientos que no pueden fusionarse porque la represión es muy potente. Y después tenemos el alzamiento de 2019, que empezó con la subida del precio del combustible, del gas. La gente salió a la calle y al cabo de una semana el régimen había asesinado a 1.500 personas disparándolas en la calle, y luego también el movimiento Mujeres, Vida, Libertad, con el asesinato de una chica kurda iraní de 22 años, que tenía 22 años en el momento de su muerte, que no llevaba el velo, entre comillas, de la forma correcta. Básicamente se le salía un mechón de pelo, y esto llevó a este movimiento maravilloso progresista de Mujer, Vida, Libertad, que directamente pide la supresión de la prohibición del velo, o la obligación del velo. Lo que pide este movimiento es la libertad de decisión. Quien quiere se pone el velo, quien no, no. Y esto se muestra en los medios occidentales de una forma un poco simplista. Se dice que las mujeres iraníes piden la prohibición del velo, pero no es lo que pedimos, no es como lo vemos, especialmente en Irán, y yo me incluyo, pero hago referencia a los hombres y mujeres de mi país. Lo que se pide no es eso. Una vez más, esto lo suprimió duramente el régimen, y esto se mezcla un poco con los acontecimientos del 7 de octubre, el inicio del genocidio en Gaza. Los ojos del mundo empezaron a mirar en otra dirección. A la vez el régimen suprimió el movimiento con tanta dureza que, claro, el movimiento no murió, porque si miramos las calles en Irán, el velo obligatorio ya no existe como tal. Es decir, las mujeres que no quieren llevar el velo salen sin velo. Las hay. No es oficial, la ley aún existe, pero nadie la respeta. Por lo tanto, es una gran victoria que muy pocos reconocen. El régimen no lo reconoce, pero si miráis la propaganda del régimen después del episodio reciente de los ataques americanos e israelíes contra Irán, contra el régimen, pero bueno, contra Irán en general, el régimen utiliza a mujeres con mucho maquillaje y a veces con el pelo rubio para mostrar que pueden tener a personas. Es un cliché, por supuesto, es propaganda del régimen, pero quieren mostrar una apertura y que este tema ya no es un problema y que las mujeres pueden tener ese aspecto. Y esta es una victoria. Esto significa que el movimiento de 2022 de Mujer, Vida, Libertad tuvo éxito y cambió el paradigma. Y después pasamos al último episodio de alzamientos. El tema. A mí me ha parecido muy impresionante saber antes que, aunque había escuchado que se puede ir sin velo ahora mismo en Irán, pensaba que era muy puntual y que era un acto muy de revolución, y que es más común de lo que pensamos aquí que está pasando. Y esto ha sido una novedad para mí, saber que el movimiento Women, Life, Freedom tuvo su éxito. Y entonces aquí retomamos la segunda pregunta, que es ¿cuál es la situación actual que está realmente en el corazón del dilema entre posicionarnos del lado de un gobierno que está matando a mujeres y hombres, o de un gobierno como Estados Unidos con Israel que está bombardeando a las propias víctimas? ¿Cuál es vuestra posición, si tenéis una, y cómo analizáis este punto? Si queréis hacemos el mismo orden. Sí. Yeah, thank you for the question. Sí, gracias por la pregunta. Yo condeno los ataques de la forma más dura posible. Las dinámicas internas de Irán, la lucha interna de Irán, no tiene nada que ver con las potencias externas. Los israelíes y los americanos deberían irse a su casa cuanto antes y ocuparse de sus asuntos. Los iraníes han estado luchando por la justicia, por la democracia y contra el imperialismo, como yo he analizado en mi análisis histórico de la situación durante cientos de años. Las potencias
externas no nos van a traer ni la libertad ni la democracia a los iraníes. Los iraníes podemos lograr lo que queramos nosotros solos. Así que es muy triste y me rompe el corazón. Para alguien que sigue los movimientos sociales tan estrechamente, es muy triste ver que los días que cayeron las bombas, en octubre, los estudiantes habían hecho una gran protesta en las universidades y estaban preparados, y los días de antes se habían estado organizando para esa manifestación en la universidad. Fue justo después del... Porque en el Islam, en la Shia, celebramos 40 días de duelo. Cuando alguien muere, 40 días después se celebra el duelo, y eso se convirtió en manifestaciones. Muchas madres iraníes de niños y jóvenes que habían sido asesinados en las manifestaciones de enero leían poesías revolucionarias, y hubo también manifestaciones en los cementerios. Imaginaos el desafío que eso suponía. Los estudiantes universitarios llevaban pancartas de Women Life Freedom, del movimiento Mujer, Vida, Libertad, para mostrar la continuidad de la lucha y que la lucha no había terminado, que continuaba, que queremos más libertad para todo el mundo, incluyendo las mujeres, pero también queremos una vida mejor, una vida digna. Y después nos despertamos el 28 de febrero y vemos que caen bombas sobre las personas, sobre los hogares, y ese día, seguro que lo sabéis, 170 niños murieron en una escuela al sur de Irán, en Mirab. Es una situación horrible. Yo personalmente ya me sentía fatal por el genocidio en Gaza. Durante 2 años y medio hemos estado viendo este genocidio extremo reproducido ante nuestros ojos, niños y niñas asesinados, inocentes bombardeados, hogares destruidos, hospitales, universidades. Y de pronto te despiertas y después Israel y Estados Unidos en junio del 25 también atacaron. Ese fue el primer impacto, pero esta vez sentíamos que la misma mentalidad que había iniciado el genocidio en Gaza llegaba a Irán, bombardeando universidades, escuelas, zonas residenciales, hospitales, en el nombre de la liberación para el pueblo iraní. Como decía, yo condeno estos ataques de la forma más dura. Los iraníes tienen el poder de cambiar su situación y pueden hacerlo, y lo estaban haciendo. Y estos bombardeos y esta guerra ha sido un revés para la lucha. Es una situación muy desafortunada. Yo siento mucho dolor porque muchísimas personas inocentes han sido asesinadas, muchas personas inocentes han perdido sus hogares, sus medios de vida, han trabajado todas sus vidas para tener un hogar y ya no lo tienen. Muchas personas han resultado heridas, se han destruido escuelas y hospitales. Y lo especialmente doloroso es que el movimiento... Hay gente que se ha sacrificado muchísimo para llegar al punto en el que estaban, y ahora han sufrido un revés. Han retrocedido porque la represión ha aumentado. Y claro, no vas a movilizarte y manifestarte cuando te estás bombardeando. Ahora el tema es la supervivencia. Tenemos inflación, el precio de la comida ha subido muchísimo, hay carestía de medicamentos. Es un momento de supervivencia, no de manifestarse. Pero es precioso. Después de ver el documental lo podemos comentar, podemos hablar de lo que ha estado pasando. Pero la gente está intentando organizarse, está intentando ayudarse los unos a los otros en estas redes tan bonitas e interesantes para llevarse comida los unos a los otros, para cocinar, para ayudar a las personas mayores. No significa que piensen solo en sí mismos cuando hablo de supervivencia. Es una supervivencia colectiva. Y es un duelo colectivo y una lucha colectiva. Pero la lucha ahora, para mí, no va de soberanía. Tenemos problemas internos y estábamos luchando, estábamos llegando a un lugar y venís de fuera y básicamente habéis detenido nuestra lucha. Es mi postura al respecto y espero
Porque es muy difícil personalmente también. Todos los días me despierto en mitad de la noche, no puedo dormir. Creo que la mayoría de mis amigos iraníes están en la misma situación porque vemos las noticias, vemos que la guerra está en curso, lo que está pasando con las negociaciones, el alto al fuego. Nosotros queremos que la guerra termine para que el pueblo iraní pueda continuar con su lucha. Sí, estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que acaba de exponer Simin. Para ser breve, yo condeno los recientes ataques y los del año pasado y este tipo de intervención extranjera la condeno con firmeza y dureza, no solo porque nos arrebata nuestra agencia como pueblo iraní. El pueblo iraní tiene que decidir su propio destino, sino también porque debilita la ley internacional. Son ataques ilegales que van en contra de las convenciones internacionales, que violan los derechos humanos, violan gravemente los derechos humanos, y no creo que sea contradictorio estar en contra de esto y en contra del régimen iraní a la vez. La llamada República Islámica de Irán, que no es ni república ni islámica, pero no es contradictorio, y no es contradictorio estar en contra del régimen y a favor de la causa palestina y contra el genocidio en Gaza. Yo lo digo una y otra vez, porque la propaganda, la narrativa dominante en muchos medios, desafortunadamente en los medios occidentales y en parte también de la diáspora iraní, quiere que creamos que tenemos que mirar hacia arriba, hacia Israel y Estados Unidos, y pedirles que nos bombardeen para que nos liberen. Y esto es absurdo del todo, porque ¿en qué cabeza cabe que haya un ejemplo positivo? ¿Qué ejemplo positivo tenemos de bombas que hayan liberado a nadie? Si miráis por toda la región, investigáis, miráis por todas partes, y si os remontáis décadas atrás, no ha habido ni un solo caso. La intervención americana, las guerras del Golfo, todo han sido desastres. La intervención francesa en Libia, no que Gaddafi fuera un demócrata o un liberal, no, era un dictador, sí. Saddam Hussein también era un dictador. Pero los iraquíes lo dijeron ellos mismos, tenían un dictador. Pero con la intervención americana acabaron perdiendo incluso la infraestructura más básica y se introdujeron en un caos. Y además de esto, la guerra americana en Irak abrió la puerta a la influencia de la República Islámica, que era casi nula antes de su intervención, pero que aumentó y se hizo más fuerte porque ganaron poder allí. De hecho, a nivel regional, todas estas intervenciones, incluyendo la de febrero y la de marzo de este año, contra el país, han reforzado al régimen iraní. Desafortunadamente ahora es más fuerte, la represión es más fuerte, como mencionaba ella. No puedes estar bajo las bombas y a la vez movilizarte y hacer alzamientos. Así que creo que desafortunadamente ha estabilizado el régimen. El régimen es más débil en ciertos aspectos, pero desafortunadamente en muchos otros aspectos se ha vuelto más fuerte, o ha mostrado también que el análisis occidental, de la sociedad occidental y especialmente la sociedad americana, de la capacidad militar del régimen iraní era incorrecto. El análisis, desafortunadamente, no era correcto. Así que han perpetrado estos ataques creyendo que al cabo de unos días el régimen se rendiría, y no ha sido el caso en absoluto. Además, y esto lo he oído de muchos amigos dentro de Irán, que son disidentes y que están contra el régimen, y dicen: imagínate estar sentado ahí y que lleguen soldados americanos al suelo iraní, ¿qué hacemos? Probablemente tomaríamos las armas e iríamos a luchar contra los americanos, aunque no creamos en el régimen. ¿Lo entendéis? Y el nacionalismo
Es una reacción muy clásica. Si viene un enemigo extranjero, este hace que la gente se federe alrededor de quien sea que luche para defender el territorio. Hace muchos años lo oí en boca de los libaneses, que no eran ni musulmanes, eran ateos o cristianos, y decían: creemos en Hezbollah porque son los únicos que luchan contra Israel, cuando Israel está bombardeando el Líbano. Es desafortunado, es muy triste. Y yo diría: no, claro, no podéis defender Hezbollah. Y me decían: pero es que ¿quién más está luchando por nosotros? Nadie. Te lleva a una situación de absurdo. Es una situación absurda. Poner a las personas en una posición en que ni siquiera saben qué partido tomar. Y esto indica... Y a ver, yo creo, como ya decía, yo creo en la humanidad. No creo que las bombas traigan la democracia ni la liberación. Yo creo en la ley internacional que sigue ahí, se está muriendo, pero aún existe, y creo que tenemos que reforzarla y defenderla. Vamos a pasar pronto a la película, pero sí me ha surgido una pregunta que me gustaría que respondierais cortita, pero cuando dices que no puedes dormir y que te levantas y que solo tienes para conectarte y ver las noticias, ¿en qué noticias? Porque ha mencionado también Sefi bueno, la pregunta es para ambas, pero... que los medios occidentales son bastante simplistas a la hora de retratar la situación en Irán. Me gustaría saber vosotras qué medios utilizáis para informaros sobre la situación de Irán. Para mí, para cualquier noticia sobre Oriente Medio, es Al Jazeera. Yo me fío mucho de Al Jazeera, hacen mucho análisis, hacen entrevistas a personas, están muy actualizados, tienen actualizaciones constantes de las noticias, y a mí me gusta mucho Al Jazeera, es mi principal fuente de información. Yo sigo Al Jazeera también, pero no sobre los temas relacionados con Irán. Desafortunadamente están sesgados, es triste decirlo, pero están sesgados porque existe este eje de resistencia, y el movimiento Women Life Freedom durante todos esos meses. Al Jazeera mostró información muy sesgada sobre este movimiento. En lo que se refiere a otros países, sí, sigo la información de Al Jazeera, pero hay medios franceses, Mediapart también, que es un periódico francés en línea, que es muy interesante. Redes sociales, grupos iraníes, que nos dan mucha información. Pese a los cortes de Internet y el apagón, hay personas que se pueden conectar, pese al apagón digital. Desafortunadamente tenemos que seguir medios internacionales que cubren y que dan información no sesgada. Sí que me pasa lo mismo del insomnio, creo que a todos nos pasa. Nos despertamos muchas veces en mitad de la noche y pues mucho de lo que hacemos es conectarnos a las redes sociales y establecer contacto entre nosotros. Y cuando se produce el apagón digital es muy difícil porque nos falta información. Y después seguiremos debatiendo un poquito y sobre todo os dejaremos el tiempo de hacer las preguntas que queráis a nuestras invitadas. Gracias. Bueno, si queréis, mientras esperamos, no sé. A mí me impresiona mucho cómo ha conseguido englobar pues en 1 hora y 27, lo que dura la película, todas esas sensaciones que atraviesan cuando vas a Irán. Yo la primera vez que fui fue un poquito después de esta época, 2010, 2011, la última en 2018. Y es verdad que en un mismo día te puede pasar de todo. Yo iba sola en el metro, como siempre hago esto. Iba muy vestida totalmente con la túnica negra y el hijab. Yo creo que puedo parecer iraní, ¿no? Si me pongo el hijab y la túnica negra. Pero como hago esto, que no me doy cuenta, una señora me dio un manotazo en el metro. Y cuando le dije, oh, en inglés, todo el mundo en el metro estaba ruborizado que no era iraní. Pero a la vez hay esas fiestas, que yo creo que aquí terminábamos la primera parte hablando de los medios de comunicación. Yo creo que aquí en Europa sabemos menos de ese aspecto que tienen los iraníes tan... Bueno, es que en las casas por dentro hacen vida normal, van con sus minifaldas, van con sus maquillajes, peinados, hay alcohol cuando pueden conseguirlo, quiero decir, se divierten.
Welcome back. Thank you. I'm sorry. Bienvenida de vuelta. Pues bueno, que me gusta mucho la película, como en 1 hora y media retrata todo esto, que esa sensación de ganas de salir a la calle que se ve al final en el resultado después del 2009. Y bueno, no sé, ¿qué queréis contar? Que sea breve para que podamos tener el tiempo de hacer preguntas. Maybe I just say Sí, quizá diré unas palabras sobre cómo acabé grabando esta película de esta forma. Puede ser interesante mencionarlo. He tenido algunos episodios y acontecimientos, problemas desde que empecé a grabar películas en el 94, 95, 96. Grabé 2 cortos en Francia y el primer documental lo hice en Irán en el 97. Y seguro que muchos lo sabéis, necesitas un permiso del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica para poder rodar, hacer una película. Y es ilegal hacerlo sin permiso. Sigue siendo igual, pero cada vez más gente se lo salta. Y primero necesitas el permiso, luego cuando acabas la película la muestras al ministerio de nuevo. La mayoría de las veces la censuran, te dicen corta esto, aquello, córtalo todo, esto lo puedes mostrar, esto no. Y todas las películas que hice en Irán, las que he conseguido filmar, todas han acabado siendo censuradas. Y llegamos al 2005, 2003, 2005, hice 2 películas, ambas fueron censuradas, no había forma de mostrarlas, sí que recibí el permiso inicialmente, Films of Dust y Low Gaze, y a la vez, o entre tanto, pues también grabé Journey of Maya, Men of Fire, hice documentales, docuficción. Todos están en el armario de alguna forma, y luego hice un documental sobre mi abuelo, que era afgano, de Afganistán, y lo hice sin permiso ya en 2007. Y se enfadaron conmigo, me dijeron, ¿cómo te atreves a hacer esto? Y luego ya no me daban permiso otra vez más. Y estaba yo ahí con mi móvil, ni siquiera era un iPhone, ¿eh? Este es mucho mejor que el teléfono que usé en aquel momento. Era un Nokia baratujo, el modelo más banal que cualquier persona en Teherán, todo el mundo en Teherán tenía el mismo teléfono, incluso teléfonos mejores, y lo usé para grabar. Y fue una de las primeras películas de bolsillo, llamadas de bolsillo, en 2008, sí, un largometraje. Se publicó en los cines, se estrenó en Lucano, y allí es cuando vi que realmente estaba bajo la mirada del gobierno, porque hice una entrevista en Alemania, y cuando volví a finalizar otra película, que fue mi última película en Irán, me llamaron para interrogarme, me hicieron acudir para interrogarme, me dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un documental sobre Teherán? ¿Dónde está tu permiso? ¿Y exactamente qué estás haciendo? Y dije, bueno, es mi ciudad natal. Lo reduje un poquito, y fue antes del movimiento verde. La película ya estaba acabada, pero con un final distinto, no este que acabáis de ver. Y básicamente esta pregunta o esta idea de hacer películas underground, yo lo hacía sola, no tenía personal, no tenía un equipo. Ahora la gente se arriesga también de distintas formas y hay muchos equipos de filmación. Seguro que habéis visto películas en festivales que se han hecho underground, ficciones, festivales que se han hecho con equipos. Y es un tema que hace décadas que dura, este problema que continúa entre cineastas y el régimen. Y estos son los resultados. Es la forma en que conseguí hacerlo. Buenos resultados. A mí me impresiona mucho el hecho de que Sepideh consiguió... Son 1 hora y 20 y pico minutos, ¿verdad? Menos de 1 hora y media, pero consigue capturar la complejidad de Irán. Muestras todas estas escenas diferentes, los problemas, las luchas,
cómo de entretejido está todo, y creo que nos habla de algo muy importante. Y luego muestras el movimiento verde, cómo surge y qué es lo que ha conducido hasta el movimiento verde. Y es impresionante que hayas conseguido capturar todas estas dimensiones distintas, estas cosas que suceden a nivel económico, político, social, cultural. Así que aprendemos una lección, que es que los movimientos sociales y la transformación no se debe entender como algo estético, es un proceso dinámico que dura años y años. Gente que hace todo tipo de trabajo, incluso películas a escondidas, escribir panfletos, artículos, ir a las librerías y organizarse en el lugar de trabajo, ir a manifestaciones, ir a la huelga. Muchas cosas que suceden a la vez, y todo ello conduce a un movimiento como el movimiento verde que nos ha mostrado Sefide hacia el final de la película. Cuando se produjo la primavera árabe, hubo personas que se quedaron muy sorprendidas, ¿no? En estos lugares con regímenes tan autoritarios, de repente sorprendía que pasase esto, pero la gente que conocía la situación en esos países no se sorprendió porque lo vieron venir por todas las cosas que estaban sucediendo, por lo que es muy importante pensar en los movimientos sociales y las transformaciones en este sentido. Cada pequeño acto, cada pequeña cosa que hacemos, que la gente hace a nuestro alrededor, todo contribuye, todo aporta al proceso del cambio social. Y es lo primero que quería decir. Lo segundo, que suma a esto que acabo de decir, es que esta película se filmó hace 18 años, ¿verdad? Hoy, si vas a Teherán, ves un Teherán completamente diferente. Tiene un aspecto completamente distinto, más colorido. ¿Por qué es tan colorido? Porque las mujeres no llevan velo, llevan ropa de color, y muchísimas más mujeres salen a la calle sin el hijab. Yo no llevo hijab. Antes sí. Vemos muchos conciertos en lugares muy interesantes. Me recuerda a Berlín. Viví muchos años en Berlín y algunas de las imágenes que veo ahora pienso, ¿es Teherán o Berlín? Me resulta muy interesante. También la música. Las cafeterías, Teherán está lleno de cafeterías, personas que se sientan en la calle, en las terrazas. Pese a las dificultades económicas, la gente ahorra dinero para ir a tomarse un café después del trabajo, porque realmente significa mucho. Te reúnes en estas cafeterías, hablas, debates, y es algo por lo que se ha luchado tanto que no lo quieres dejar. Aunque sea caro por la crisis económica, ahorras para tomarte este café con tus amigos, con tus compañeros después de salir de trabajar. Para mí es muy interesante pensar en hace 18 años, esto era Teherán, y hoy Teherán es un lugar muy distinto. Hace un par de días, en el Museo de Arte Contemporáneo, se ofreció un concierto ofrecido por mujeres, todo mujeres, que interpretaban música del sur de Irán sin velo. Tocaban, cantaban, y era algo inimaginable en el momento de la película, y lo inimaginable se ha convertido en la realidad. Y creo que eso también debería darnos esperanza de cara al futuro, para entender que el cambio social se produce incluso en circunstancias muy difíciles como las nuestras. Es cierto que todos estos retales de momentos de libertad se ganan con mucha lucha. Imaginaos el Teherán que veis aquí, que es muy distinto al de hoy, pero el Teherán que yo dejé atrás cuando me marché era aún más triste y oscuro. Las películas estaban prohibidas, la mayoría de los libros que quería leer estaban prohibidos. Y una cinta, un cassette de música, cuando yo era adolescente, a los 16 años me metieron en la cárcel y no pude volver al instituto. A los 18 y medio pude salir del país, y durante mi adolescencia leer libros, tener cassettes de música, no rock duro, simplemente música iraní clásica, eso estaba prohibido, y comprarlo era ya un logro. Yo iba a las librerías, había libros, y yo conocía al librero y me decía, ¿has visto este cassette? Y me lo pasaba así
de forma encubierta y a veces no tenía dinero y tomaba prestados los cassettes y borraba mis cintas antiguas para grabar las nuevas. Tenía una grabadora de doble pletina para grabar los cassettes y todo ello para superar, para abrir un poquito la ventana y poder respirar. En esta película vemos una escena en que hay un tráiler de una película de James Bond que fue censurada, pero aún así se reprodujo en Teherán, y en la década de 1980 era inimaginable. No se podía ver ninguna película de Estados Unidos. Y quizá El ladrón de bicicletas de DSK o alguna película de Disney como Cenicienta eran las películas que se podían ver, las películas que parecían inofensivas para el régimen, pero básicamente nada más. Y mi generación creció en una situación de escasez cultural y se dio la revolución cultural, entre comillas, que duró 3 años, como mínimo 3 años. Las universidades estuvieron completamente cerradas del 1980 al 83 y hubo una purga, mucha gente fue expulsada de las universidades, estudiantes y profesores. Y ese es el Teherán. El Teherán que habéis visto en la película ya era mucho más abierto que el que yo dejé atrás. Y ahora, pese a la guerra, pese a la represión, pese a todo ello, la gente sigue resistiendo. Y eso es increíble. Y ahora abrimos el turno al público, tal como se abrió Teherán. No hay micro, ¿no? Ah, sí. Vale. Primero, quería felicitar por el excelente documental que nos ha trasladado a los que no sabíamos dentro de una parte de la realidad importante de Irán. Pero aquí se me ha producido una sorpresa y es, nos hace falta, yo como occidental, saber qué porcentaje de población iraní es musulmana y qué porcentaje de esta población musulmana es musulmana radical. Porque estas claves, esto distribuido tanto en mujeres como en hombres, nos da una ligera pista para reflexionar sobre la magnitud, digamos, del proceso de lucha por la libertad. Porque Irán tiene unas universidades que han sido excelentes, con un nivel de investigación a primer nivel mundial y, digamos, muchos másters y doctorados que hemos encontrado por Europa. Hemos encontrado población iraní con una gran cultura y con un gran conocimiento. Yo sé que, claro, como viejo del lugar, he estado en la revolución en España y sé que hay que hacer una lucha y la lucha que está propuesta en Irán es importantísima porque es la dignidad del pueblo delante de la instrumentalización internacional que se está haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje de población musulmana hay y de esta población musulmana cuál es radical, tanto hombres como mujeres? ChatGPT, no. ChatGPT. You want to start? I can. ¿Quieres empezar? La mayoría de la población es musulmana, más del 90%. Y no sé a qué se refiere exactamente con musulmanes radicales. Algunos son practicantes, otros no. Algunos solo hacen el ayuno durante el Ramadán porque es un festival. Del régimen, o que siguen el régimen, o que están a favor del régimen. But I would phrase it differently. De acuerdo. What is the percentage of El porcentaje de las personas que creen en el régimen, que dan apoyo al régimen, ¿sería esa la pregunta? Coránicos, dando literalmente. Es que todos los musulmanes son coránicos. Exactamente, digamos, el Corán. No, todos. All of them. That's being Muslims. Majority. La mayoría, sí, la mayoría creen en el Corán y en el Islam. No sé, ¿cómo lo podemos medir esto?
En España, por ejemplo, ¿cuál sería el porcentaje de españoles que creen, no sé si se puede medir estas cosas? La religión es diferente, pero los musulmanes siguen el Corán todos. Pero en Marruecos, en Argelia, en... Well, Quran is the holy. El Corán es el libro sagrado, claro, como la Biblia para el cristianismo. Si me lo permiten, yo sugeriría una formulación distinta, porque creo que ser creyente, yo nací en una familia musulmana. Ese es mi ejemplo personal. Yo crecí en una familia musulmana, mis padres eran creyentes. Mi madre sigue siendo creyente, a mi padre le perdí, entre tanto. No, mi padre ya no vive, pero en algún momento dejé de practicar, dejé de creer. Aún así, me considero musulmana, pero no soy practicante, ni siquiera creyente. Y creo que es el caso de muchas personas, pero la mayoría de iraníes son chiitas, musulmanes chiitas, también hay sunitas. No puedo decir de memoria los porcentajes, el 90% probablemente son chiitas. Entonces tenemos los sunitas y luego los cristianos, judíos. Y entre los cristianos tenemos los asirios, armenios. Y luego tenemos zoroastrianos. Creo que es un mosaico muy complejo. Y en este mosaico tenemos a los que nacieron musulmanes y practican, esto es un tema, pero luego, claro, que den apoyo al régimen, porque has usado la palabra radical, ha usado la palabra radical. Y creo que tenemos que separar, distinguir, hacer una distinción entre creencia religiosa y islamismo político, que es una cuestión de poder también. Lo que define al régimen iraní a día de hoy no es ni siquiera la religión. Realmente se trata de una junta militar con la fachada de la religión que tiene un monopolio sobre el país, un monopolio económico. Por eso, claro, es difícil de decir cuántas personas han apoyado al régimen y cuántas. Por eso digo quizá de reformularlo así, porque no importa la creencia que tengas, lo que importa es a quién das apoyo políticamente. Apoyan el régimen, es imposible saberlo, ¿no? It's not that easy. No es fácil, no. No es fácil, pero quizá entre el 10 y el 15%, sí, como mucho, quizá 20%. No creo que sea más del 20%. Entre el 10 y el 20%, digamos. Is 20 would be really. Sí, exacto. Porque, claro, dentro del régimen en sí mismo ha habido un gran colapso en los últimos años. Por lo tanto, es muy difícil de decir. Las encuestas son imposibles, peligrosas. Y cuando lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales, si observamos cuando la gente habla, escribe, sí que vemos el cambio que se ha producido en las creencias. Ya no la hay, sí. Lo que quería decir, que quizás ese señor se refiere a quienes son realmente fundamentalistas. Sí, bueno, que apoyan el régimen. Claro, no, que era esto, o sea, entonces no se puede saber. Lo que apoyan el régimen, menos de un tercio, han dicho. ¿Un tercio de la población? Sí, de la Not even población. a third. No. No, eso, 20%. bueno, yo le Ni siquiera un tercio. 20%. I don't He dicho think menos de un it's, tercio, que es otra manera más. But I mean, it's hard to evaluate, yes. Pero es difícil de evaluar, sí. El documental, que es magnífico y que además nos ha mostrado una realidad que me ha sorprendido muy gratamente, porque es obvio que la dictadura militar en ese país, no me digas cuándo, pero va a caer. Cuando se ven esas manifestaciones de gente y la actitud civil de la gente por una tendencia, digamos, de sociedad abierta, para entendernos, es obvio que ese régimen más tarde o más temprano cae y será más pronto que tarde. Pero después yo quería hacer una pregunta, creo que es a Samin, ¿no? Creo que digo bien el nombre. Samin, al principio de su intervención hizo usted una reflexión en los términos de si yo tengo que elegir, ¿no? ¿En qué lado me pongo? Entre la defensa de mi país, ¿no? O sea, usted hizo
una posición anticolonialista, que la comparto, eso para empezar. ¿Cree usted o creen ustedes dos, por la información que tienen, ¿no?, de su país, que pueda ser puede ser que ese sentimiento que está detrás de la defensa del país sea tan importante que haya llegado, por decirlo así, a las orejas de Washington, y eso es lo que les ha realmente parado para no invadir Irán o no bombardearlo masivamente? I think they miscalculate. Creo que han cometido un error de cálculo los americanos. Han cometido un error de cálculo en lo que se refiere a la resiliencia del sistema político iraní y el amor de los iraníes por su país. Pensaban que iba a ser una campaña de 3-4 días y luego se podían marchar y poner en el poder a quien quisieran y ya está, todo listo, todo bien, porque su interés no es el mejor interés del pueblo iraní. Y fue un error de cálculo. Y ahora ven que no es lo que ha sucedido, que el sistema político no se ha sacudido y que la línea dura del partido se ha convertido en aún más poderosa. Y ahora mucha gente está defendiendo la bandera, se han unido alrededor de la bandera, porque una potencia extranjera viene, pues te unes en su contra, te unes para defender tu soberanía, especialmente porque Irán tiene esta larga historia de intervención exterior. Con el golpe de Estado del 53, la interferencia de los Estados Unidos de forma constante. Desde la Revolución del 79, las sanciones que impusieron los Estados Unidos sobre Irán han debilitado la economía. Existe corrupción interna, mala gestión, sí, pero las sanciones han tenido un gran impacto en la miseria de millones de iraníes que no han podido tener acceso a medicamentos, con precios de los alimentos en aumento y todos los problemas a los que se enfrentan. Y sí, además, la mala gestión y la corrupción internas, sí, pero no podemos olvidar las sanciones. Los iraníes tienen toda una historia de intervención exterior. Antes lo comentaba la compañera, con Irak tuvo el apoyo de los Estados Unidos. Una nación que acaba de salir de una revolución, claro que no es suficientemente fuerte como para luchar una guerra. Entonces vienen los Estados Unidos y dan apoyo a Irak para atacar a Irán. No solo los Estados Unidos, muchos otros países europeos también. Y esto está en el imaginario colectivo de los iraníes. Claro que nos unimos. Sí, gracias por preguntarlo porque es una pregunta muy importante. Me gustaría añadir algo. No fue solo el error de cálculo, sino porque, claro, se calculó mal el poder militar del régimen, el sentimiento del país, pero también se había representado falsamente, mediante la propaganda, el país a través de la diáspora. Esta mala representación había llegado a canales de la diáspora, canales que solo se emiten en persa, seguro que no los veis, Irán International, BBC Persia. Una mala representación un poquito menos frontal, pero Irán International claramente tenía este impacto a nivel de los medios y defendía la intervención. Todos los promonárquicos de la diáspora iraní también. Todos ellos pintaron una imagen del país en la que parecía que todo el mundo quería que llegasen las bombas. Pero puesto que hubo un llamamiento a salir a la calle, el alzamiento empezó el 28 de diciembre del 25 y al cabo de unos días se cerraron los bazares. Fue la primera vez. Y fue un golpe muy duro para el régimen porque el bazar es el centro de la economía. Todas las tiendas cerraron, el régimen se asustó. Y luego vino el llamamiento a la acción el 8 y el 9 de enero. Y hasta entonces el régimen había hecho una masacre moderada
A ver, incluso una muerte es demasiado, no justifico nada, pero digo que la reacción del régimen cambió. Y el 8 y 9 de enero vimos asesinatos masivos en las calles de Teherán y en todo Irán. Y todo ello se mostró para justificar esta reacción militar, diciendo que era la única solución posible. Nos pusieron en una posición, y creo que nosotras estamos entre la minoría de personas que seguimos diciendo no, esta no es la solución, es incorrecto. Pero tú te refieres a la diáspora, ¿verdad? Sí, en la diáspora, pero también dentro de Irán. Había personas que estaban traumatizadas porque hablamos de decenas de miles de personas asesinadas en las calles. El impacto era tal, el shock, porque muchas personas habían perdido la claridad mental, la cordura y estaban desesperados. Y por eso justificaban este ataque sangriento que es totalmente inútil y criminal. Pero los medios, desafortunadamente, y esto debe destacarse, tuvieron un papel muy importante porque lo justificaron. Y ahora han cambiado de canción. Ahora han reculado y han dicho, no decíamos esto. Es increíble, ahora salen por la tele y dicen, no, nosotros no dijimos esto. Pero sí que lo dijeron y hay pruebas. Y de gente de la diáspora iraníes viviendo en Estados Unidos celebrando los bombardeos. Dancing. Thanking Netanyahu. Bailando, dándole las gracias a Netanyahu y a Trump. Escenas impactantes. Hubo una histeria construida sobre el trauma de los asesinatos masivos. Y creo que durante un tiempo vivimos en un estado de histeria colectiva. Y entonces se vio el silencio, la gente no sabía qué hacer y los promonárquicos se quedaron callados. Incluso Trump y Netanyahu cambiaron de canción porque recordaréis que hablaban de cambio de régimen. Y de repente, al cabo de una semana, ¿qué decían? No, los iraníes tienen que decidir. ¿Pero qué dices? Pero si habéis atacado y ahora decís que no es un cambio de régimen. Incluso ellos cambiaron de canción. La gente se olvida, fueron unos meses antes solo, pero ese es el drama de nuestra época. Los medios de comunicación tienen una influencia importantísima, desafortunadamente, e incluso a nosotros se nos olvida, parece que haga años, y fue en enero. Y hablaban de un cambio de régimen. ¿Qué cambio de régimen? ¿Qué pasó después? Y ahora dicen o hablan de negociar con el mismo régimen, es lo que están haciendo. ¿Habláis de los medios? En Irán no hay medios, ¿verdad? Son los medios del gobierno, los medios de comunicación del gobierno. Entonces, dentro de Irán, ¿cuál creéis que es la sensación ahora mismo? ¿Están frustrados? Y tengo otra pregunta. ¿Cuál es la relación con las personas de la calle? ¿Cuál es su... ¿Qué piensan sobre Israel? ¿Creen que en el futuro se puede llegar a una situación de paz o amistad con Israel o es una situación irreversible? En cuanto a los medios, diría que hay un elemento que es interesante y es que los iraníes también ven los medios que he estado mencionando antes. Tienen antenas satélite, tienen acceso e incluso cuando se produjo el apagón digital, cuando se cortó Internet, durante el apagón digital tenían acceso a Iran International, a la BBC. ¿Cómo? Sí, porque hay antenas satélite. No pueden alterar esa señal, así que curiosamente depende. No creo que los iraníes vean Al Jazeera. Pero quizás sí, podrían. Pero no son los medios que ven medios de la diáspora en persa. También Deutsche Welle tiene una emisora en persa. Muchos medios occidentales, europeos, tienen departamentos en persa que emiten en persa. Y los que toman una posición política son los que he comentado antes, financiados con dinero de Arabia Saudí y luego comprados por fondos israelíes.
lo que explica su tendencia política, su orientación política. Y claro, lo que pasa en las calles es difícil de decir. Pero yo, por ejemplo, después de la guerra de Irak-Irán, nunca vi a iraníes maldiciendo a iraquíes o resentidos, porque la gente no lucha contra las personas, son los políticos y los gobiernos los que luchan entre sí. Es pronto para decir, porque bueno, estoy sentada aquí, ¿cómo puedo saber lo que está pasando en las calles de Irán? Pero antes daba un ejemplo personal, ¿no? Pero es interesante. Hablaba con uno de mis amigos, un escritor cineasta que está en Irán, está cancelado, tiene problemas económicos, y conseguí tener una buena conversación con él el otro día. Le quería hacer algunas preguntas porque quería saber exactamente lo que opina y lo que él cree que opina la sociedad, que fue mi pregunta. Y me dijo, ¿crees que podría ser la intermediaria para hablar con intelectuales israelíes? Creo que sería una cosa muy interesante. Y yo me quedé impresionada. Le dije, puedo intentarlo, va a ser difícil, pero la gente quiere mantener conversaciones. Creo que mucha gente, no digo la mayoría, no puedo decir. Es una muestra muy pequeñita como para extrapolarlo al resto de la sociedad, pero ojalá hubiera más voluntad de, en lugar de enfrentar a las personas, empezar conversaciones. No estoy segura de que haya tanto odio como quieren hacernos ver. Es una cuestión más política que los sentimientos reales de las personas. Sí. Hola, yo quería saber cómo de organizada está la oposición o resistencia en Irán. O sea, estos movimientos que habéis explicado y que vemos nosotros por la tele, manifestaciones en la calle, ¿surgen espontáneamente o hay una serie de activistas, una organización detrás que lo lleva a cabo, que convoca manifestaciones? O sea, porque eso es algo que no se nos explica. Igual no se puede explicar o no lo queréis tampoco explicar vosotros. Pero bueno, pues si lo sabéis, querría conocerlo. Gracias y me ha gustado mucho tu documental. El final del documental fue en 2009. Representa 2009 en una continuación del movimiento de reforma que empezó a finales de los 90, el movimiento verde, movimiento pro reforma. Y en aquel momento la gente no quería el colapso del gobierno. Como veíais en las pancartas, decían, ¿dónde está mi voto? Porque sentían que les habían robado los votos, sentían que había habido fraude electoral, que habían votado a un candidato y había salido otro ganador. Ese fue ese movimiento que duró algunos años y durante algunos años los iraníes lucharon por la reforma. No querían acabar con el sistema por completo, derrocar el sistema, pero en algún momento empezaron a sentir que ya no era posible la reforma, perdieron la confianza en la reforma, porque fueron a las elecciones, votaron, se manifestaron, hicieron todo lo que estaba en su mano, pero no funcionó. Así que el movimiento dentro de Irán se volvió más revolucionario, es decir, que se mostraba más a favor de transformación político-económica sustancial. Y para mí el punto de inflexión más importante fue el movimiento Women, Life, Freedom, Mujer, Vida, Libertad, que aunó muchos otros movimientos de trabajadores, de jubilados que pedían mejores condiciones, protestas de personal de enfermería, los profesores llevaban años manifestándose, los estudiantes, las mujeres, los activistas medioambientales. Sí, hay organizaciones, grupos. La gente ha estado manifestándose y organizándose y movilizándose desde hace mucho tiempo, pero el movimiento Women, Life, Freedom aunó todo esto y creó esta organización paraguas para las personas que decían mujer, sí, vida, sí, libertad, sí. Y las mujeres se convirtieron en las líderes de este movimiento, pero no salieron de la nada. Las mujeres hace muchos años que son las líderes de estas organizaciones, de estos grupos, de la sociedad
civil, en los espacios también de arte, pero este movimiento lo combinó todo y lo elevó todo. Y de la forma en que yo lo veo, el sentimiento de este movimiento es el que lo ha liderado todo. Por eso los estudiantes, justo antes de que empezase la guerra, llevaban este eslogan, Woman Life Freedom, a la universidad, unos días antes de los bombardeos. Y para mí ese movimiento en parte se centra en las mujeres, porque las mujeres lo lideraron. Fue increíble, precioso. Mucha gente sentía que la opresión de las mujeres era también su opresión. La opresión de las mujeres unió muchos tipos de opresión distinta, étnica, económica, personas que vivían en las zonas periféricas, no solo en las zonas centrales, las grandes ciudades, Teherán, también en los pueblos pequeños. Se sentían representados por este movimiento y este eslogan. La vida, para mí, tiene componentes económicos también. ¿Cómo puedes tener una buena vida si no puedes comer, si no puedes estar seguro, si no puedes tener un techo sobre tu cabeza, estar seguro en tu casa, si no puedes tener una vida digna? Tiene una dimensión económica muy importante. Y luego, mujer, vida, libertad, la tercera dimensión, libertad, va más de la democracia a gran escala, la forma en que concebimos la libertad como una liberación. Para mí este movimiento fue enorme y no puedo hablar en pasado, tengo que hablar en presente porque para mí continúa. Lo que vemos en las calles de Irán hoy, antes de la guerra, porque a día de hoy no estamos viendo mucho más que la supervivencia colectiva que mencionaba antes, pero para mí es la continuación de todo ello. Ese movimiento no surgió de la nada. Surgió porque ya había organizaciones, porque ya había habido huelgas, protestas, pequeños espacios en los que la gente se reunía y debatía, la gente escribía y compartía ideas, filmaba películas y las compartía. Son años y años de lucha que culminaron en ese movimiento que continúa a día de hoy. Ha mencionado antes Sefi de... Sorry. Una cosa. Antes de este movimiento, y creo en la culminación que acabas de mencionar, que todo esto fue construyendo el camino hasta este movimiento, pero después de la ola verde hubo otro mandato de Ahmadinejad y luego 2 mandatos de otro llamado reformista, Rouhani, que fue un desastre de nuevo, y luego uno de la línea dura, no es que haya mucha diferencia, pero hay algunas diferencias, que era Raisi. Raisi tenía el apoyo de Khamenei, el presidente que quizás recordaréis, que murió en un accidente de helicóptero, asesinado, muerto, no se sabe el matiz, pero las elecciones en que salió ganador fueron unas elecciones boicoteadas por el pueblo, y esto fue antes del movimiento Mujer, Vida, Libertad. Y hace unos días un activista decía, y creo que es un análisis interesante, que ese movimiento de boicot de las elecciones realmente preparó la sociedad, y ahí fue cuando Mahsa Amini fue asesinado. Por eso se dio ese estallido tan fuerte, porque había habido todas estas olas anteriores. Pero la falta de confianza en las elecciones ahora es mucho más fuerte, porque durante décadas la gente ha intentado votar creyendo en que podían cambiar las cosas con su voto. Y ahora creo que ya estamos en otro punto, ya hemos dejado eso atrás. A nivel político, si un poco recogiendo la pregunta de la señora, no hay una oposición fuerte, porque ha mencionado antes Sefi a Mujahideen of Irán, que sabemos todos de dónde surgió y hacia dónde ha ido, pero en Europa sí que se ha tenido en cuenta como una oposición. Los líderes europeos iban a los mítines hasta hace 8 años de esta gente. No sé si podéis hablar un poco, porque se han presentado como la oposición válida con Mariam Rajavi. Creo que una vez más es uno de los errores de percepción de los líderes occidentales cuando miran hacia
el panorama político iraní general, porque Mujahideen sí que existen, tienen un líder, Mariam Rajavi, también Masoud Rajavi, su marido, que está desaparecido, no sabemos si está vivo o no, como Mustafa Jamnei, no sabemos si sigue vivo o está muerto o paralizado, pero creo que no es que no existan, tienen miembros dentro de Irán también, y algunos fueron asesinados recientemente, de hecho, ejecutados. Pero después, con su registro histórico, con todo lo que ha pasado, creo que la gente ya no cree en ellos. Un factor muy importante es que durante la guerra de Irak-Irán se pusieron del lado de Saddam Hussein y fueron al ejército iraquí y atacaron a los iraníes. Y esto es algo que el pueblo nunca les ha perdonado. Y es desafortunado para todos estos líderes. Sí, a veces les veo, tienen un lobby muy importante, tienen mucho dinero que recibieron de los americanos durante esos años de la guerra. Y ahora su gran base no está en Irak, está en Albania. Pero diría que no tienen los corazones del pueblo en Irán. Sí, estoy de acuerdo. Creo que el problema con la mayoría de líderes occidentales es que no quieren entender las dinámicas internas de la lucha en Irán, porque les resulta más beneficioso imponer su alternativa. Por eso dan apoyo a Mujahideen, por eso dan apoyo a los monárquicos. La gente en Irán está haciendo muchísimos sacrificios para mejorar su vida, la situación de su país. Y desde fuera, estos líderes están intentando inventarse nuevos líderes, imponerlos, darles dinero y recursos. En enero quedé impresionada, no debería haberme sorprendido, pero para mí fue muy emotivo. 2 editores de un medio me contactaron por separado y me pidieron que escribiera sobre Reza Pahlavi. Y dije, no, yo no voy a escribir sobre esta persona, no tiene nada que ver con lo que está pasando en Irán. No tiene ningún apoyo esta persona. No puedo decir que tenga 0 apoyo, sinceramente, pero tiene muy poquito apoyo. Pero puedo escribir sobre la lucha dentro de Irán. Y no me respondieron porque eso no es lo que querían, y esa es la realidad, es la realidad. Poco a poco cerrando, ¿no? Última pregunta. O 2, vale, 2. Venga, pues 2. Adelante. Okay. There was many points coming. Han salido muchos temas y yo tenía varias preguntas, pero como es el final ya quería hacer una única pregunta, porque vivimos en 2026 y con las tecnologías emergentes y el poder de la IA, el control de la tecnología sobre la sociedad, es que puedes decir algo hoy y mañana los que están en el poder, los que tienen conexiones, pueden saber lo que estás diciendo. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de poder que mueve la tecnología y los movimientos de las personas, y que en Irán ahora no tienen acceso a conexión con el resto del mundo, solo hay una conexión interna y se generan canales internos para trasladar la información. Y si dices algo que no agrada al gobierno, el día siguiente puedes estar en la cárcel. Habéis mencionado los conciertos de hace unos días. Bueno, se están produciendo muchas ejecuciones todas las mañanas. Hace 2 días una mujer fue sentenciada a la ejecución porque había publicado un vídeo en su Instagram hablando sobre las mujeres que van a las peluquerías y se cortan el pelo. Pues la condenaron. Y hay muchos conciertos, sí, pero considero que es propaganda de la República Islámica usar esos conciertos para decir, veis, no tenemos problemas, nos hemos alejado, ya no tenemos esos problemas. Y también otra cosa que quería decir es que, teniendo en cuenta los movimientos en Irán y
los iraníes durante 47 años han estado manifestándose activamente, en primer lugar, pidiendo reformas que no sucedieron y ahora quieren cambios fundamentales. Pero lo único que han recibido ha sido muerte y balas. Y me pregunto, teniendo en cuenta el año en el que vivimos, no es hace 50 años en que pues sí se publicaban panfletos y había reuniones, pero ahora, a día de hoy, no estamos romantizando la situación al decir que los de dentro del país son los que tienen que hacer algo y que tienen que salvarse a sí mismos cuando tenemos estas fronteras cerradas y no puedes ni respirar con libertad. Pero si dejamos esto de lado, vamos a hablar de las intervenciones. Estamos hablando de América e Israel. Pero ¿por qué no pedimos a las Naciones Unidas una intervención? Porque por ley las Naciones Unidas se han creado por este motivo. Después de la Segunda Guerra Mundial creamos estas organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, que tienen el poder de intervenir en un país cuando ven que hay una dictadura que masacra al pueblo, tal como pasó en Libia. Eso no es cuestionable. Esto debe suceder. El problema es qué pasa después. Si en Libia no fue la solución, no fue por la intervención, sino porque la gente no pudo crear un gobierno que les gobierne. Podría pasar lo mismo en Irán, pero eso no significa que la intervención fuera incorrecta. ¿Por qué no pedimos que intervengan las Naciones Unidas en lugar de felicitar a la República Islámica o ponerles a cargo de los derechos de la mujer? Y lo siento, porque estoy tocando muchos de los temas que han salido. Y claro, luego hablamos de las sanciones, y esto va a ser lo último que diga. Durante el gobierno de Obama hubo muchas sanciones que se levantaron, y eso que nos dio la República Islámica se volvió más poderosa gracias a los proxies que tienen por todo el mundo. Y los ejes de resistencia de la región recibieron más poder y más dinero por el levantamiento de las sanciones de Obama. It just means Solo significa que, como persona que creció bajo una dictadura, como niña, que tuvo que ir a la escuela todas las mañanas a causa de América, estoy señalando un país que durante 47 años estuvo trabajando para llegar a este momento, a esta guerra. Fue su sueño. ¿Por qué no hablamos de eso? Y luego el último comentario, ya acabo. En enero, en la televisión, la BBC, los canales internacionales, todos estaban desconectados. Yo estaba ahí con mi familia, no había canales de televisión ahí. No estoy generalizando, esto es lo que le pasó a mi familia. Mi familia estaba desconectada. No sé qué conexiones tienen con los canales de noticias las otras personas, pero en las calles en las que yo vivía nadie tenía acceso a las noticias. Y otro último comentario. ¿Cuántos últimos comentarios? No, adelante. También es interesante porque alguien ha preguntado por cuántos musulmanes viven en Irán, teniendo en cuenta que vivimos en una dictadura y que nunca se ha hecho una encuesta que pregunte a la gente si son musulmanes o no, porque si no eres musulmán te ejecutan. Pues es fácil decir que más del 90% de las personas de Irán son musulmanes, independientemente del contexto. Pero ¿cuántas personas están a favor del régimen y cuántas no? Entonces, de pronto es difícil de decir, como si no pudiéramos mirar a las calles o todos los movimientos que se están produciendo para ver cuántas personas están en contra. Y si pensamos en el número de musulmanes en Irán, queda claro. Y es otra pregunta para mí. ¿Cómo puede ser que esto sí que está claro? No es una vez la misma idea de que todo el mundo que está en Irán es musulmán. ¿Qué pasa con los armenios, los cristianos, los suníes? Que son el 5% y el resto no. Gracias. Bueno, la ONU tiene que estar donde se la necesita, pero nunca es el caso. No sé si queréis responder. Sí, puedo responder brevemente. Gracias. Yo
estoy fundamentalmente en contra de la intervención extranjera en Oriente Medio, no solo en Irán, en Oriente Medio. Históricamente se ha visto que ha conducido solo al desastre y estoy en contra de cualquier intervención exterior. No tenemos ni un solo ejemplo de intervención de éxito, así que ¿por qué Irán sería un caso distinto? ¿Es un diálogo? Creo que ahora me toca a mí responder. Que contesten a todo lo que has dicho y... Yeah, so just Sí, en respuesta, sí, yo quería añadir algo. Dices que por qué no pedimos a la ONU que intervenga. Yo lo he dicho claramente. La ley internacional, las Naciones Unidas se están muriendo, están agonizando, y no es que no se lo hayamos pedido. Yo he firmado muchas peticiones, cartas que se han enviado a las Naciones Unidas, quejándonos exactamente de lo que dices. Y sí, han mandado felicitaciones al régimen, pero claro, ¿qué pasó a UNRWA en Gaza? Vemos lo débiles que son las Naciones Unidas. No digas que no lo hemos pedido, la gente lo ha pedido. Y yo he firmado una serie de textos reclamando el derecho a la protección del pueblo iraní por parte de las Naciones Unidas, pero no lo hacen. No digas que por qué la gente no lo pide. La ley internacional está agonizando. El derecho internacional está agonizando. Y desafortunadamente ha habido una serie de desastres. Y creo que en lo referente a lo que comentabas, a ver, estás tomando un atajo. Decíamos, ¿es fácil evaluar el número de católicos? Decía aquí, por ejemplo, pues tenemos esta base histórica de chiitas, personas nacidas en familias tradicionalmente chiitas, sunitas, cristianas. He mencionado mi caso propio, entonces no digas... Es decir, no es que intentemos magnificar el número de chiitas y minimizar el número de otras religiones. Yo también he respondido antes que es muy difícil porque las encuestas son peligrosas en Irán, así que no sabemos quién es creyente y quién no. Así que no tomemos atajos, no es fácil responder todas estas preguntas. Y no podemos cerrar la conversación con atajos. ¿Ya no la hay? No, pero... Sí, bueno, yo me gustaría preguntaros cómo creéis que va a pasar ese switch de régimen, que se acabe y una mañana se despierte y, ostras, mira, el régimen ha colapsado, pero porque ha habido una persona dentro del régimen que quizá ha empezado una serie de reformas más moderado, etcétera, o porque la junta militar al final ha decidido que, bueno, hacemos una junta de traspaso hasta hacer unas elecciones limpias, etcétera. ¿Cómo creéis que va a ser esto? Yo creo que va a suceder más pronto que tarde, ¿vale? Y bueno, básicamente eso. Y después lo último, la fiesta del fuego, si tenemos tiempo, si podéis preguntar. Yeah, thank you so much. Muchísimas gracias. Sí, claro que es muy difícil de decir porque no sabemos cómo va a suceder. Pero la forma en que yo lo veo, algo va a pasar porque el status quo es muy inestable, no puede durar mucho tiempo. Y por todos los debates que se están dando dentro de Irán, para mí hay algo que es muy válido y factible, y es la petición de referéndum. Musavi, que era el líder del movimiento verde que hemos visto al final del documental, hizo este llamamiento. El que ha estado en arresto domiciliario durante 15 años con su mujer, ha hecho un llamamiento al referéndum y a reescribir la Constitución y a las elecciones. Y para mí es un camino muy claro. Y veo cómo puede producirse. Por supuesto, no significa que vaya a pasar. Mucha gente dice que es una negociación, una revolución negociada. Muchos politólogos lo llaman así. No es una revolución violenta, sino negociada. Pero es una revolución porque
es una transformación muy fundamental, no solo una reforma. Para mí es el futuro más viable que puedo ver. Y el fuego, la fiesta del fuego. Exactamente. Yes, I know. No, ¿qué significa? Sí, lo sé. El significado, ¿no? It comes from Zoroastrian. Viene de la tradición zoroastriana y es uno de los momentos más celebrados. Es el último martes del año y se llama el martes antes del miércoles o la vigilia del miércoles. Es el fuego del miércoles. Al inicio, originariamente, no eran fuegos artificiales, era una hoguera, la gente saltaba por encima y pedía deseos. Tradicionalmente se decía, te doy el amarillo y tomo el rojo. Y luego pasaban muchas otras cosas, tradiciones adicionales. Se distribuían dulces, frutos secos, y los niños y las niñas iban a pecar a las puertas, un poco como el truco trato de Halloween y muchas otras tradiciones. Y es una de las cosas que el régimen desde el principio ha intentado prohibir y la gente no lo ha aceptado, y todos los años o cada año la celebración se desmadra más. Es justo antes del 21 de marzo, depende de cuándo caiga en el calendario, porque el 21 de marzo es el principio del calendario solar iraní. Es nuestro año nuevo, Nowruz, que significa nuevo día. Con el San Miércoles vamos a terminar con una festividad bonita. Gracias. Gracias a usted.